Aquí ya partimos conversando, estamos con los queridos, mi amigo Nicolás y Enrique, director creativo del Museo del Hongo, y Enrique Rivera de la Bienal de Nuevos Medios, que hoy día está full, entonces todo un momento así, en pleno auge y movimiento, donde justamente vamos a hablar sobre movimiento. Vamos a hablar sobre el movimiento de un museo que no es fijo, vamos a hablar sobre los imaginarios posibles, los imaginarios omitidos, sobre el museo necrófilo y cuando no lo es y cuando no lo puede ser. Me encanta esta conversación de manera personal porque también acá hay un tejido histórico entre ustedes dos, por eso es muy bonito que se encuentren acá. Es muy bonito que también esté la Camila en su proyecto Bienal de Venecia, que responde también a un tejido tan antiguo, de tantas conversaciones, de tantas ideas, en las que yo también he tenido el agrado de ser partícipe, o por lo menos haber estado presente en cosas que han hecho ustedes, y cómo esto ha ido evolucionando hasta ya tener ciertas categorías discutibles en relación a lo que tiene que ser un museo vivo, por ejemplo. Sí. Y Nico, te dejo completamente a ti como para empezar y vamos nosotros con Enrique conversando contigo. Bueno, para partir, darle las gracias por la invitación. Me conmueve y me encanta esta instancia. Me gustaría que nos vaciáramos por un segundo de todo el exterior y así pudiéramos entregarnos esta experiencia que yo creo que va a ser increíble. Además nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Quieres que te hable desde el museo o desde la dirección creativa? Que hablemos de los museos vivos, de las obras. Mira, yo creo que es importante, como va a quedar esta cápsula, que la gente pueda saber qué es el Museo del Hongo, como aunque sea cortito, y luego hablamos de lo que estás pensando ahora, hablemos del museo vivo, hablemos de lo que está pasando con la cohabitación, hablemos de lo que te interesa y que hoy día también puedes poner como lo que fue la Semana de Berlín, lo que hicieron ahí. Es que están en tantas cosas y hay un trayecto tan largo ya. Es que está vivo, pues. Está sucediendo todos los días y esto es como el amor, es como hay que hacerlo todos los días, no es como una piedrita que uno mire que está ahí estática, es como el pan, ¿no? Hay que hacerlo y rehacerlo todos los días. Eso es lo más bonito que tenemos con el museo se ha reformulado desde sus inicios. Nosotros nos dimos cuenta con Juan, curador y director del museo, que queríamos tener un espacio que resignificara primero la funga, el reino fungi, pero también los imaginarios posibles en torno a la ciencia. Si tú ves en la historia del museo, las narrativas son más cercanas a la ciencia ficción que al arte, ¿no? Los procesos, por lo general, y nuestras investigaciones tienen más preguntas que respuestas. Estamos constantemente reformulando la manera de hacer y ver, y creo que hemos sido como muy consecuentes y busquillas de cómo ser mediadores entre arte y ciencia. La Semana de Berlín no fue casual, ¿no? Nace desde nuestra profunda admiración, primero por el proyecto que estábamos desarrollando, que era la gira del Museo del Hongo, una gira nacional que ahora para la Semana de la Ciencia de Berlín la tradujimos en lengua de señas y en lengua alemana. Y ahí queríamos presentar sobre todo una extensión donde incluíamos una visión de los hongos como dioses o grandes jefes de una arquitectura o una ecología queer, diversa, donde las diversidades y donde las diferencias eran el gran valor, ¿no? El museo parte desde un espacio reivindicativo al imaginario de los hongos, un imaginario que ha sido muy encapsulado, entonces yo sentía de alguna manera que los hongos eran los disidentes de esta historia de la naturaleza, de cómo se habían construido la historia de lo que consideramos como naturaleza. Y ahí con aspectos patafísicos, curatoriales, empezamos a hacer crecer el proyecto hasta el día de hoy, generamos cruces entre todas las disciplinas, el espacio ha sido ahora... Por ejemplo, estamos muy enfocados en los trabajos espirituales, en hacer traducciones, en incluso generar nuevos lenguajes. Hicimos una traducción de todos los conocimientos científicos del reino fungi a lengua de señas, que era un proceso que nunca se había hecho antes. Y así estamos aprendiendo constantemente, la verdad, como reformulando nuestras propias narrativas, probando para comprobar y
y muy confiados, la verdad. Como ha sido increíble la respuesta al museo. A mí en ese probar para comprobar algo que es muy interesante a propósito de que es un museo sin edificio, ¿no? Como de que tiene una... cuerpo físico. Es como un cuerpo sin órganos, o con órganos que están interconectados y que aparecen y desaparecen. Entonces hay una genealogía en esas apariciones y desapariciones que sería interesante que nos contaras. ¿Cuáles fueron esas...? Bueno, como tú dices, nosotros no llamamos a nuestras exhibiciones como tal exhibiciones, se llaman apariciones. Nosotros somos como los hongos y aparecemos cuando las circunstancias se dan para que aparezcamos. Y actualmente toda nuestra visión curatorial y de producción está muy enfocada en revertir una imagen que a mí me ha parecido muy pregnante y muy potente dentro de las curatorías y museologías que he visto en Chile y otras partes del mundo, que es sobre el antropoceno. Centrarlo todo a través del hombre. Creo que lo que hace el museo es plantear el chulutzeno, el momento de la naturaleza, revertir el cronos, irnos para el kairos, ¿no? Entregarnos al tiempo natural de las cosas. Y a veces así son los procesos. De repente hay proyectos que duran 1 año, 5 años, 3 meses, hay otros que quedan solo las ideas anotaditas, es bastante patafísico. Bueno, eso es interesante. El proceso del museo. Nosotros buscamos respuestas en la oscuridad. Nosotros estamos buscando constantemente señales en lugares donde no existe nada. El museo trabaja con lo invisible. El micelio es invisible. Lo que nosotros vemos es la seta, es el aparato reproductor. El micelio es invisible. Lo que nos une a nosotros por debajo es el micelio, es invisible. La información, ¿no? Genética. Sí, y la idea de darle una narrativa también a ese cuerpo que ha estado relegado, que de hecho es un reino que se reconoció hace súper poco como parte estructural diferente al vegetal, ¿no? O sea, otorgarle una narrativa justamente a eso para que lo asimilemos como comunidad. También está esa asimilación, es como cuando te tomas un hongo en el fondo y te produce en tu cuerpo una iluminación, en el fondo, o el darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta. En ese sentido, colectivamente el museo, también en el museo ocurre en estas apariciones la posibilidad de que la comunidad se dé cuenta de algo que no lo tenía asimilado. Por ejemplo, lo que tú dices, esta posibilidad de que está todo interconectado. Mira, a mí me gusta también, como volviendo a lo de romper con el antropoceno y irnos al chulutzeno, que nosotros nos consideramos hijos rebeldes de la Donna Haraway, porque en el fondo también lo que plantea el museo, y también revirtiendo la idea del antropoceno, es incluir a la naturaleza dentro de nuestras narrativas radicales, pero también lo no humano. Yo creo que ahí también hay algo que cautiva y que es misterioso para las audiencias del museo, que es lo no humano que está ahí habitando. Y también un concepto con el que yo pues, generalmente trabajo desde mi trabajo como creativo del museo es la relación que tenemos con las especies compañeras, ¿no? Yo trabajo mucho con compañeros, por ejemplo, que se identifican mucho más con los insectos, porque están pegados a una antena como su celular, por ejemplo. O amigas que tienen un devenir hacia algo que no es humano, ¿no? Creo que es como hacer una perra, o hacer un perro, o ser todas unas grandes perras, ¿no? Trascender el cuerpo también, entender el museo también, no hablamos solamente de los hongos macroscópicos, que somos los hongos que nosotros vemos, sino que trabajamos también con la microscopía, el hongo microscópico. Entonces, también hacerse amigo de lo micro, de los organismos que habitan en nuestro cuerpo, cómo dialogamos con esas otras especies compañeras. Para mí eso es muy importante. Yo creo que yo estoy enamorado de los hongos y siento un amor que no es sexual, es romántico, creativo, patafísico de alguna manera también, y que eso gatilla mi manera de como crear, ¿no? Pero como trabajar
desde esa idea del compost creativo, que hay algo que es mucho más fuerte, ¿no? De nuevo, romper el antropoceno, la verdadera urgencia es el planeta. Claro, y ahí en ese sentido la Fundación Fungi, la Juliana, en el fondo, como esta idea del remediar o el regenerar, el recomponer, el reconstituir, ¿no? como antídoto, ¿no? En ese sentido ustedes han tenido justamente de nuevo, como esta posibilidad de otorgarle una narrativa, una comprensión a este espacio desconocido y que parece tener un efecto de remediador, no solamente por ejemplo, lo que hacía Paul Stamets con las abejas, que las ayudaba con esta plaga, sino que entre nosotros también, como en esta deshumanización o en esta animalización necesaria para volver a reconectarnos con lo que nos rodea, ¿no? O cuestionar el cuerpo, no sé, ahora los hongos, bueno, la gran chamana mexicana María Sabina tenía un botiquín para sanar con hongos. Fue perseguida históricamente por las farmacéuticas. Allí de nuevo el capitalismo. Y el canto, ¿no? ¿Cómo se combina el canto con la experiencia? Lo del canto a mí me gusta mucho, ahora que lo dices, con el tema de la sintonización. Creo que hay un concepto que trabajamos mucho con el museo, que es sintonizar con el otro, que es distinto a ser empático. Cuando uno sintoniza es una empatía, que es cuando uno vibra bajo un mismo ritmo, ¿no? Creo que nosotros estamos siempre ahí como sintonizando con la naturaleza, qué va a suceder y cuestionando sobre todo el cuerpo. Yo creo que es el momento donde el cuerpo está siendo cuestionado. ¿Cuáles son los cuerpos que van a sobrevivir a esta crisis ambiental que vivimos? Entonces ahí es el cuerpo que está siendo cuestionado. Por eso Donna Haraway dice que el cuerpo trans o el cuerpo es el cuerpo que incluso ha sido mutilado para poder ser un cuerpo, ¿no? O el cuerpo cyborg, que está lleno de protuberancias o que está conectado a un teléfono. Los cyborg no es ser menos humano o ser más robot, es preparar un cuerpo para el futuro. Vuelvo a las historias de ciencia ficción, como se viene, ¿no? Creo que la crisis climática y ambiental es un tema real y es como que no hay que taparse la mano y como el sol con un dedo, ¿cachai? Es como... Me parece precioso como idea, y yo creo que se ha hablado poco de hacerse amigo de los otros cuerpos que están dentro de nuestros cuerpos, o sea, cuando estás hablando de lo micro. Y también tener eso con la idea que tú planteas de sintonizar, de alguna manera. No solamente somos fluidos, no solamente somos carne, no solamente somos huesos, parece que somos muchos adentro, como que en un ser humano somos muchos más. Y aprender a entender que esas especies no humanas o humanas son especies compañeras que habitan y han estado ahí siempre, ¿no? De hecho, Donna Haraway habla mucho, mi maestra, habla mucho que la humanidad somos, ella dice que somos autistas cósmicos, ¿no? Que estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no podemos ver al otro, no podemos dialogar, no podemos leerlo. Antiguamente los indígenas salían a cazar con sus perros. ¡Ey, pa! ¡Tum! Dialogaban, ¿no? Ahora el humano está cada vez más encerrado en sí mismo y a mí el concepto autista cósmico yo lo veo en las juventudes, lo veo en mi círculo y nosotros tratamos desde el museo, de tratar de romper esas estructuras patriarcales, de producción, de creación. El museo parte del amor absoluto por la naturaleza siempre estuvo ahí. Después fue el amor que yo tenía con Juan, después el amor que existía con la Ana, la comunión que existía entre nosotros, las fortalezas, ¿no? Los afectos, las maneras de poder potenciarnos. No existen jerarquías en el museo. No existe ni el miedo ni la jerarquía. Solamente trabajamos sintonizando y de manera empática. Ahora Lana tuvo guagua, Juan está en Nueva York estudiando curatoría. Están todos en distintas maneras y el museo sigue funcionando. Estamos conectados desde abajo, insisto, del micelio. Estamos ahí. Nico, y en ese sentido, la experiencia, por ejemplo, de la Semana de Berlín, porque era un escenario científico, ¿no?
Sí, mira. ¿Cómo ellos recibieron el trabajo de ustedes? ¿Qué relación hay con la La ciencia? historia cómo llegamos a Berlín. Yo trabajo principalmente como director de arte en cine, eso es lo que me da la plata para comer. Y me fui a especializar antes del COVID, invitado por la Berlinale Talent, a especializarme en Production Design. Y mi compadre, Juan, que en esa época éramos pareja, partió tras mío. Y además que la Ana estaba viviendo en Berlín. Y se preocuparon mientras yo estudiaba de hacer networking, de generar reuniones, vínculos. En esa época yo estaba bien obsesionado con el post-porno y la ecología queer, entonces estaba hablando de que los hongos además sufren de disforia, lo ha dicho un montón de veces la Cami Marambio, los hongos son disfóricos, tienen 1000 géneros, deambulan, ¿no? Y a mí ese era un tema que me volaba la cabeza, ¿no? La ecología queer. Y empezamos a desarrollar, Juan Networking y yo estaba desarrollando una idea de un video sobre hongos que parecían partes del cuerpo humano, que por lo general ahí de nuevo el antropocentrismo, po. Es un hongo oreja. Entonces hicimos una curatoría con cuerpos no binarios y grabamos este video y lo proyectamos para el Festival de Cine Erótico de Berlín y empezamos a generar de verdad muchas redes. Yo me iba a quedar trabajando. ¿Esto fue el año pasado? Hace 2 años. No, si esto fue pre-COVID y estábamos... Y los de la Semana de la Ciencia de Berlín rayaron, luego Juan tuvo varios pitch para poder entrar a la Semana de la Ciencia de Berlín, nosotros presentamos varias ideas y tuvimos una presentación el año pasado donde presentamos básicamente un conversatorio sobre qué era el museo y qué era hacer estos museos vivos, con obras vivas, y también rompiendo la idea de museología, ¿no? Donde los hongos históricamente no han sido bienvenidos por temas de conservación. Entonces, eran varias capas que trabajamos ahí en la Semana de la Ciencia de Berlín. Y después de eso, pandemia, COVID, se cierra el mundo. Y este año nos invitaron a presentar la gira, que es una gira digital que hicimos bajo contexto COVID. Para la Semana de la Ciencia de Berlín en alemán y en lengua de señas, que es lo que hemos estado trabajando hace ya harto tiempo con la María Siebel y su equipo de lengua de señas. ¿Y el mundo de la ciencia logra sintonizar, capta algo, puede incorporarlo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Ha sido diversa desde mi perspectiva. Creo que la ciencia también se está deconstruyendo, se está demoliendo como el mundo. Insisto que hay bastantes personajes queer, no sé, Brigitte Louise Batiste, científica trans, colombiana, que hay personajes, y me incluyo, que estamos generando a través de la mediación entre arte y ciencia un camino para empezar a patentar ecologías queer, instaurar, insisto, conceptos como la patafísica al momento de pensar el inicio de la humanidad, por ejemplo, que es como... se está diversificando todo el contexto, pero los científicos han trabajado de muchas maneras. Nosotros desarrollamos obras y siempre trabajamos con, por ejemplo, la Fundación Fungi, que nos ayuda, nos asesora. La Juliana siempre es como nuestra mamita, ¿no? Siempre está ahí metiendo la cuchara, sabe como nos asesora mucho, nos protege. Enrique, tú también has trabajado con Juliana, un poco de... Bueno, hay un entrelazamiento infinito, antiguo. desde que somos chicos, que nos conocemos. Mira, la galería, la primera vez que nosotros montamos una galería, Nicolás fue quien fue invitado a darle la primera vía a un espacio que se llama Persona. Pues yo conocí galería, yo conocí Espacio Persona. Obvio, pero sí. Y de ahí de chico inventando espacios, galerías. Y ese como cruce, claro, como cómo se contamina o se inocula, ¿no? Como para pensar en palabras de hoy día, como esta relación entre las artes y la ciencia. Sí que hay una como fuerza súper
monolítica, ¿no? Y que tiene que ver con los temas de financiamiento y de sobrevivencia académica, ¿no? Entonces, claro que esto acá todavía creo que ya empezó justamente en este contexto de demolición, que me parece súper interesante, como el entender de que la enseñanza que te entrega también el hongo es como, y que nos lo dice siempre la Juliana, es deja que se pudra, ¿no? Así como se pudra, déjalo que nutra, ¿no? Como que composte, ¿no? Entonces, ¿cómo tanto lo orgánico como lo social como lo económico se nutre de esa sabiduría, ¿no? Entonces, hay algo en ese sentido de regeneración humana, de no comprender. O de simpoyesi. Claro, y de no comprender por qué nos separamos, ¿no? Y el arte te entrega justamente, no es que exista como yo creo el ánimo de Generar estas jerarquías para separar. Claro, o sea, como esta forma cartesiana, lineal o casi, bueno, de componer en gabinetes, ¿no? Sino que, claro, cómo entender que se empieza cinéticamente a fundir el conocimiento como una especie de renacimiento de Nosotros hablamos mucho como en vez de generar separación entre las categorías o entre las disciplinas, porque somos un espacio transdisciplinario, creo que hablamos de simbiosis, de cómo dialogamos. Que eso me parece súper interesante, como lo decía Nico, porque en general la discusión con las categorías es una discusión tan antigua, ¿no? Lo interdisciplinario, las disciplinas en sí mismo, y podemos crear espacios híbridos, pero cuando ya, poniendo el ejemplo que dice Nico, o sea, lo que está ocurriendo es otra manera, es otra forma, y es otra orgánica, y simbiosis no tiene nada que ver con volver a ordenar, sino que hay movimiento ahí, movimiento matérico, y parece que deberíamos empezar a observar de esa manera. Pero también tomando de las estructuras más clásicas, porque si tú te das cuenta, no sé, por el proyecto, estoy pensando en el proyecto del Museo Vivo que tienes ahora en el Cerro. En el fondo yo creo que es como un proyecto que toma las corrientes del andar. Como que estamos, lo que les decía antes, estamos constantemente expuestos a este compost. Compost, ¿cachai? Creativo, visual y de los imaginarios, ¿no? No, y este lugar se quemó, y eso es lo interesante, porque nutrió el lugar y le entregó una fertilidad que es muy trágica, ¿no? Pero es incorporar el error, incorporar el accidente, incorporar el estallido, no como algo que tenemos que como separar y categorizar como un hecho histórico, sino que como algo que te va a acompañar por el resto de tu vida. Y un poco como decía Nico al principio en relación al miedo, por ejemplo, Trabajamos sin miedo también tiene que ver con una relación con la temporalidad, con los otros, con la memoria, evidentemente, donde no nos oponemos, sino que lo incorporamos. O sea, incorporamos la transformación. Eso me parece que no es solamente algo creativo, sino que o sea, la transformación, dejar que muera, dejar que acabe, hacer el compost. Parece que hay otra manera posible, ¿no? Poder soltar también, pasar mucho, nos ha pasado por ejemplo en estos años, que ya no son pocos, creo que son 4 o 5 años que tenemos el museo, coleccionistas por ejemplo, pero ¿cómo es que la obra va a desaparecer? ¿Cómo es esto de que la obra se va a degradar? ¿Que tú me vas a pasar una tierra? Es como también revertir las maneras que tenemos de ver y hacer, ¿no? Es como soltar. Creo que también venimos a darle la vuelta a las maneras capitalistas y patriarcales de hacer museología. Entonces nosotros también es como soltar. La obra vuelve a la tierra, queda en tu memoria, la obra está viva todavía, estamos hablando y está viva. Y creo que eso también ha sido un proceso muy lindo del museo, como saber que las obras no son nuestras, sino que están ahí para generar preguntas, ¿no? Bueno, la lógica de la pertenencia, ¿no? O sea, estamos en un ciclo en donde ya tal vez lo que no te pertenece, o dejar de querer que algo te pertenezca, tiene mucho que ver también con cómo nos tratamos entre nosotros como humanos, ¿no? Como creemos que los otros nos pertenecen, ¿no? O una obra nos puede pertenecer. ¿Por qué? Es una verdad.
O claro, una idea. Bueno, tú hablabas recién de la comunicación interespecie, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lenguaje que uno puede llegar a tener con un árbol, con un hongo, con un pájaro? No es nuestro lenguaje humano, sino que es entregarnos y soltar justamente esta posibilidad de que solo nos comunicamos a través de la palabra y que hay otras formas de comunicación, de diálogo, que son muy ricas, sensoriales y que justamente nos enseña estos hermanos, hermanas, hongos, ¿no? Sí, bueno, los científicos dicen que hay una vibración que cruza todos los cuerpos, ¿no? Y no solo los cuerpos humanos, entonces, sí, yo creo en las conexiones absolutas. Soy una antenita al mundo de toda la vida. Y ese es un campo de exploración muy vibrante para un museo, ¿no? Como el justamente explorar esas otras formas de lenguaje y entender de que no sabemos nada y que estamos conociendo, que estamos aprendiendo. Bueno, insisto, nosotros partimos desde las estructuras más clásicas de cómo se podía hacer un espacio museográfico. De hecho, cuando patentamos el museo, nos exigían una colección. Tú sabes que son así los museos. Tú no puedes existir si tú no tienes una colección. Nosotros dijimos, ya, pues, vamos a tener que hacer una colección. Nosotros, y también esa posibilidad de revisitar la colección, las obras que teníamos donadas por los artistas, era una manera de repensarla desde su montaje, ahora imagínate que digitalizamos todas las obras. O sea, ahora están todas las obras 360 flotando en la web, que digitalizamos todo. Nosotros partimos con una estructura del museo que era prototipo para un museo de hongos vivos, así se llamaba. En un momento estuvimos a punto de llamarnos Museo del Hongo Vivo, para que sepa. Y montamos nuestra primera exhibición, nuestra primera aparición, en una casa que se estaba cayendo a pedazos, que literalmente estaba siendo comida por hongo. Entonces, también creo que ahí hay algo, más allá de las salas, que eran usos chamánicos, usos ceremoniales, usos en la medicina, usos en el diseño, usos gastronómicos, por ejemplo, era, se me va muy fácil la onda, pensar el hongo como un gran gatillante para dinamitar todas las disciplinas. Nosotros partimos con una estructura muy clara, pero después nos dimos cuenta que, insisto, no solamente podíamos mostrar los procesos del hongo y enriquecer el imaginario, podíamos representar el hongo con nuestro propio cuerpo. Entonces, invitamos a performers a crear obras en torno al micelio. Ya, ahí lo agarré, ya. Algo que hacemos mucho con el museo es enseñar a través de lo cotidiano. Con Juan, por ejemplo, desarrollamos varias obras, una que se llama Penicillium, que es el hongo de la penicilina, que ha sido usado históricamente por la medicina, pero que se da de una manera que el penicillium es el hongo azulito, ¿no? Cuando uno ve un limón azuloso, ese limón tiene un hongo penicillium encima. Y nosotros empezamos a acercar también, de nuevo, no solamente los macrohongos, sino que los microhongos, y a través de las cosas cotidianas generar preguntas y que las personas tuvieran ganas de aprender más sobre los hongos. Entonces, por eso digo que los hongos son un Big Bang, son una Molotov, ¿no? Creo que es importante también, chiques en las casas, saber hacer bombas Molotov. Si tú no hiciste una bomba Molotov, nunca tuviste juventud. Entonces hay que saber dinamitar las cosas, generar el caos. Lo que tú decías, ¿qué es ese proyecto del Museo Necrófilo? Me parece alucinante. Mi primer acercamiento a los hongos fue entender la muerte. No era, la naturaleza siempre estuvo, siempre ha estado ahí. Para mí era entender la vuelta. Y que no trascendemos de la forma religiosa que nos han tratado de enseñar, sino que hay otro tipo de trascendencias que son fundamentales, ¿no? Es como hablar de la intuición también, o sea, ¿qué lugar tiene? ¿Cuál es la intuición? Claro. Sí, conectarnos de nuevo. Sí. Forma que es imposible de ubicar, o sea... Sí. A mí lo que me alucina también de lo que hacen, en el fondo, es esta posibilidad de explorar, ¿no? Y que es un campo infinito de exploración de relaciones que ustedes se van a morir
y el Museo del Hongo va a continuar con otras personas que van a seguir encontrando cosas, ¿no? Y relaciones y posibilidades de diálogo, interespecies, como lo llaman. Y salir, compañeras. no, y trascender el cutuluceno, ¿no? Porque eso es también algo, cuando lo nombramos, lo encapsulamos el cutuluceno, esta idea como de que nosotros somos el gran depredador, pero en realidad nosotros no lo somos, el sistema, ¿no? Y que lo vamos a trascender. Entonces tal vez ahora estamos justo en una semana en que tenemos una oportunidad de trascender esa forma depredadora de relacionarnos con el entorno. No con nuestro, sino que con el entorno. Sí, y también yo creo que es lo que hablamos de la confianza y todo es entregarse al proceso y saber que en algún momento es infinito y que va a dar la vuelta. Sin ir más lejos, la muestra que hicimos con la Bienal era la muestra infinita. Nosotros queríamos patentar que el ciclo es eterno. Imagínate espíritus como nosotros, si reencarnamos en 2 días ya vamos a haber reencarnado 2, 3 veces, somos inquietos, la cosa se está moviendo. Entonces, bueno, hemos abierto la comunidad, por ejemplo, el museo, algo clásico de los museos siempre es una sala, por ejemplo. A mí la palabra mediación no soy tan amigo de ella, como que la odio un poco. Pero, por ejemplo, tenemos una sala que es la escuela. ¿Cómo ser activistas de verdad? ¿De dónde de verdad? Que en verdad es antiescuela, ¿no? Es como desaprender el mundo, romper con la idea de la naturaleza. ¿Qué es lo natural? A mí lo que me parece también en este minuto en Chile, con un proceso constituyente tan importante como el que estamos, Sí. en fin, y la relación con las instituciones, cómo miramos las instituciones, qué son, y me parece que lo que están haciendo ustedes de siempre hacer el ejercicio de transformación, es decir, de incorporar, es muy evocador. Sí. O sea, tenemos que incorporar a los que están adentro, a los micro, a los que están afuera. Sí. O sea, no solamente no existen categorías, sino que es un ejercicio de transformación institucional permanente. Sí. Tratar de ver las instituciones o lo que uno está haciendo, tratar de verlo desde arriba, poder cambiar la perspectiva de las cosas, diversificarlo sobre todo. Creo que el contexto no es suficiente, creo que sobre todo en los contextos artísticos, ¿no? No es suficiente la realidad. Creo que la vacuna no es la solución a nuestros problemas. Creo que es de verdad aprender a dialogar y cohabitar con las especies compañeras. Que esos son los hongos, que eso es lo de afuera, que eso es lo de adentro, ¿no? Lo micro, lo macro, es todo. Es de verdad entender, nosotros hacemos compost. Yo hoy día le quería traer hongos que cultivo, pero creí que íbamos a hablar más de lo de Berlín. Venía súper entregado a lo que sucediera. Estaba como, va Enrique, está la Isa, ay, vamos a hablar de la memoria, mis primeras Oye, historias. a mí, por Pero ejemplo, si verdad, si nosotros nos conocemos eso hace es 25 años, 20 el años. entrelazamiento de hacer para siempre. Sí, pues. Pero mira, a mí me interesa mucho esto, como creo que, porque el nombrar el museo, como, porque hay Una institución. claro, tu institución es difícil, pero a mí, no sé, pues, citando como esta indefinición, el 2019, cuando ustedes estaban en Berlín, en Japón se trató, la ICOM, ¿no? Como la Asociación Internacional de Museos, dijeron, no sabemos qué es un museo. Está indefinido. Y hasta hoy día hay una indefinición sobre qué es un museo. Y justamente yo creo Qué que... bueno que exista esa posibilidad, porque si no es cerrarlo absolutamente, es ponerle un alfiler arriba y ver. No, y para mí la importancia de proyectos como el de ustedes, que no tiene edificio, de que aparece y desaparece, de que su colección es efímera, de que puede estar en internet o en un parque o en el patio de tu casa o en tu cuerpo, adentro de tu cuerpo. O sea, es un museo que se mete y sale y está en todos lados, ¿no? Como, y solamente aparece patafísicamente, como tú bien dices, cuando lo mencionas, ¿no? Como, y cuando le otorgas una narrativa, ¿no? Como, y eso, claro, es una gran contribución justamente a esta institución internacional de los museos para comprender que el museo no es como el espacio solamente donde se conserva,
sino que es el lugar de las relaciones y, claro, de la transformación también, claro, no como esa como diferencia entre el centro cultural y el museo, que el centro cultural como el Kunsthalle, que no tiene colección, ¿no? O sea, el museo hoy día tiene justamente esa posibilidad y la responsabilidad, no solo la posibilidad, sino que como servicio, en el fondo, de otorgar un dispositivo editorial para que podamos acompañar en conjunto esta transición necesaria, ¿no? Porque claramente que esta pandemia o la crisis económica y social nos obliga a replantearnos. Entonces, la cultura no puede ser ese espacio del entretenimiento o de la distracción, ¿no? Sino que como un elemento que te ayuda justamente a trascender. Y yo creo que justamente lo del Museo del Ango El momento va a ser político. tiene una función, digamos, una función política que es muy... Es una dimensión completamente política, tenemos que ir cerrando, nos están contando, pero quedarnos como un poco con esto último, que no solamente inspirador, sino que es como completamente político porque está, lo voy a decir de manera mucho más torpe de lo que tú dirías, Nico, pero la palabra transformación para mí me encanta. Es movimiento, no tiene un fin y bueno, parece que nos están cerrando por ahora. Así que Oye, para cerrar, yo les quiero leer un pequeño texto de una curadora amiga. Creo que falta mucha curatoría queer y también mujeres al momento de generar curatoría. Este es un libro de María Pete Cucá, que nos invitó a exponer en Barcelona, al Centro Cultural de Barcelona. La muestra está todavía, así que amigos internacionales, vayan por allá. Y voy a leerles un pequeño texto en relación al museo. Este museo ha ido cociéndose a fuego lento en el caldero de un conocimiento en acción fraguado en jornadas LGBTI, encuentros hacktivistas y tecnofeministas, conversaciones y experiencias con mi gente, cómics y novelas de ciencia ficción, música transgénero y más. Fue incubado en el compost de las luchas contra las formas capitalistas de vivir y morir. Es el residuo de enredos transfeministas, lo que el filósofo Paul V. Preciado ha llamado la diáspora furiosa, que habla otro lenguaje. Ellos dicen representación, nosotros decimos experimentación. Ellos dicen identidad, decimos multitud. Dicen domesticar la periferia, decimos mestizar el centro. Dicen capital humano, decimos alianza multiespecies. Dicen poder, decimos potencia. Dicen integración, decimos, ¿no veis que vuestro aparato de producción de verdad ya no funciona? Muchas gracias. Gracias. a ti, precioso. ¿Te gustó? Yo estoy... ¡Ay, qué bueno! Estoy.